Los tiempos cambian, dice mi doctor. Gerardo Enciso nace en la ciudad de Guadalajara. Desde pequeño, la pasión por la música que sentía su padre lo marca de forma contundente y de manera autodidacta, bajo la figura de su hermano mayor, se adentra en el mundo de la música. Gerardo confiesa haber estado rodeado por este ambiente musical y desde muy pequeño haber sentido una gran pasión por distintos autores y géneros musicales. Gerardo es un testigo activo de cómo la música fue acompañando distintos movimientos sociales en nuestro país, particularmente en nuestra ciudad. Él, desde su trinchera, guitarra en mano, formó parte de ellos. Y por medio de sus composiciones y de su música, dio voz, forma y vida a distintos mensajes. Todos y cada uno de ellos tomando la música y la libertad como su principal estandarte. Gerardo Enciso tiene grandes amigos, compañeros de vida que junto a él han vivido grandes momentos vinculados con la música y el arte. Cada uno de ellos compartió sus experiencias y anécdotas vividas en esta historia llena de acordes. A mí me parece que Gerardo Enciso es uno de los compositores más capaces que hay en México en cuanto a lo que el rock significa, ¿no? Se ancla de alguna manera en la generación de Jaime López, ¿no? A quien conoció también, con quien tuvo una amistad cercana. Yo diría que también tiene una cierta influencia de los rupestres y también una cierta influencia, digamos, de la canción en sí, ¿no? Como del rol de cantautor. Yo podría vincularlo un poco a una herencia de Joan Manuel Serrat, por decir algo. Y entonces eso me parece que en un principio hizo que él tuviera como una atención muy especial en la parte lírica, en las letras, ¿no? Su propuesta. Más adelante Gerardo va como sofisticando su parte musical. Es un músico que ha ido al rock como hay otras cosas. Siempre le ha gustado experimentar y siempre ha tenido un gusto muy especial por las cuerdas, ¿no? Ha hecho cosas muy interesantes con las cuerdas, como el Vals de la Muerte, como un par de temas que vienen en este nuevo disco en Esporte, arreglados por Carlos Sánchez, SG. En ese sentido, Gerardo me parece un compositor que siempre está vigente, ¿no? Que a través de lo que hizo en los 80 hasta el último disco que acaba de salir hace unas semanas, aquí en este 2010, siempre ha estado como vigente, ¿no? Ha sabido como reinventarse, adaptarse a su tiempo y me parece que siempre suena muy bien, ¿no? De hecho, tuvo una época en la década de los 80 sobre todo, que era como una especie de estandarte juvenil aquí en Guadalajara, ¿no? Las bandas de jóvenes que había entonces iban a sus conciertos, coreaban sus canciones, que muchas de ellas tenían un contenido social fuerte, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, canciones emblemáticas suyas como aquella de Parada Suprimida, que se llamaba, ¿no? Que era así como la ciudad, este país es una parada suprimida donde los jóvenes no nos dejan hacer nada, ¿no? Otra que se llamaba Amo a mi país, que tenía este estribillo que decía amo a mi país, pero él no me ama a mí. Y eso como que se identificaban muchos jóvenes con él, ¿no? Entonces de protesta. tenía pues un cierto contenido social que sí se podía emparentar con la canción de protesta de ese tiempo, ¿no? Y que era una reacción a una situación que se vivía. Más o menos, ¿recuerdas qué años eran? Sí, mediados de los 80, la segunda mitad de la década de los 80, que era una época en la que ciertamente los jóvenes en Guadalajara eran reprimidos con mucha frecuencia por la policía, por las autoridades. Había como mucha incomprensión, ¿no? Respecto de la cultura juvenil. En aquel entonces estaba muy árida la cosa. Y bueno, después conozco a Carlos Sánchez, el SG, el hermano de Alfredo Sánchez. Conozco a Andrés Saro, el Boy. Está Pedro Fernández. Y formamos una banda que se llamaba El Poder Ejecutivo. No es cierto, primero fue Alejandro López Portillo, de baterista, después entró Pedro Fernández. Y bueno, ahí por los finales de los 80 hacemos el primer disco que se llama Contracorriente.
Y así fue como empezó ya todo. ¿Cuál era más o menos Relajo. como el panorama de la escena musical en esos años? Pues en esos años ya había pasado lo que fue el boom, pues lo que eran los Spiders, la fachada de piedra, la Revo. Ya estaba un poco calmado y empezaban a tocar unos grupos nuevos. Antes de que yo empezara, yo apenas seguía tocando ahí en el Quetzal cuando empecé a escuchar a no sé, a Mask, a la primera banda del Cala, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Los rock, no eran los Rocking Pills, eran... Bueno, estaba Sombrero Verde. Luego Com Rock creo que había atacado ahí creo que fue el primer disco que salió, ¿no? De bandas de aquí. Y apenas empezaban ellos, pero ellos ya habían tenido cierto éxito. Por ejemplo, el Cala ya estaba sonando en la radio, Sombrero Verde también. Pero después sí vino otro bajón, como que no pasó nada. Y ahí es donde salgo yo acá con la guitarra, ¿no? Con la pura guitarrita. Y ya después empecé, te digo, con el grupo. Y de ahí después vino el personal. Se ven cansados los dos y eso me duele aquí.